El proyector, no sé qué será. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Joder, la cara de bravo. Es lo que queda a esta hora. Ya, tengo que compartir la pantalla. Compartamos la pantalla. Toda la pantalla. Está panel de video. Ahí entró don Víctor, buenas tardes, don Víctor. Buenos días, pero más por mi palabra. Buenas tardes, profesor. Y lo que nos queda es que parece Pero el panel pegado. me había mandado una cabaña y con la lluvia se me fue. Creo que cancelar. ¿Te volvieron la plata? Sí. ¿Te volvieron la plata? Nada. Tuve suerte, sí. Yo vi a buena fuerte por Airbnb. He mirado por Airbnb. Que bonita. ¿Y por qué? Airbnb. No sé. Booking, ahora que sí. Yo prefiero Airbnb, lo que pasa es que el Booking no me gusta. Encuentro que la plataforma en general, o sea, la plataforma de la aplicación, puedo dejar todo así, ¿no? Un poco clara, no está 100% con lo que te cobran. Claro, como el sistema seguro mostrando la Airbnb. Sí. Bueno, trae la original. La otra wea mierda. ¿Esta es la opción? Sí. Ah. Por fin. No veo así, no sí. Estamos compartiendo pantalla. Don Víctor, ¿me puede decir si se ve la PPT? Sí, profe, ¿sí se ve la presentación? Perfecto, ahora sí podemos comenzar. Buenas tardes, 14 de agosto, estamos atrasados unos 5 o 6 minutos. ¿Recuerdan qué asignatura es esta, no? Sí. ¿Qué asignatura es? Electrónica de potencia. Y accionamiento. El Panda. Electrónica de potencia, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer acá, ver principalmente dispositivos semiconductores y su aplicación en sistemas de conversión de energía, enfocados principalmente en máquinas eléctricas. Por lo tanto, el curso tiene dos patitas. La primera patita me corresponde a mí, Pedro Medina, ¿cierto? Donde vamos a ver principalmente dispositivos semiconductores y topología, y la segunda patita, que es la de accionamiento, que es la aplicación de lo que vamos a ver en la primera parte, en máquinas eléctricas, y que lo va a realizar la profesora Lesgiani León. Revisamos la clase pasada algunas cosas, únicamente como para contextualizar. El pandita que está ahí, ¿cierto?, de paneles fotovoltaicos. A la gente le gusta el panel fotovoltaico y es bueno verlos antes de que entremos a la parte más densa del curso, para recordar las aplicaciones principalmente. ¿Ya? Y donde aquí está la electrónica de potencia lo conversamos, y que funciona como una especie de interfase entre los sistemas fotovoltaicos, el panel propiamente tal que genera, ¿cierto?, una corriente eléctrica en continuo en función de la radiación solar, y la red eléctrica que requiere un voltaje y una corriente en una frecuencia específica, ¿cierto?, con características de valores, ¿cierto?, de amplitud específico y distorsiones específicas. Otro caso que vimos, el STATCOM. Aquí alguien me mencionó el tema de Minera Pelambres. ¿Quién fue? ¿Está por acá? No, no está. ¿Cierto? Alguien me mencionó que en Minera Pelambres había un STATCOM. Ahí busqué la noticia. Le agradezco el dato. Justamente hace prácticamente un año Minera Pelambres inauguró un STATCOM para compensación de reactivos en sus redes de distribución. Creo que es un STATCOM, compensa reactivos también a partir de electrónica de potencia, pero sin la necesidad de tener una fuente de continua propiamente tal en el lado DC, sino que simplemente tiene un acumulador entre comillas liviano, simplemente son condensadores, y después, ¿cierto?, a trabajar. Los condensadores no se van a descargar porque los condensadores, ¿cierto?, al ser de continua, siempre van a necesitar, para cargarse y descargarse, potencia activa desde el lado de alterna, y en la red eléctrica, ¿cierto?, la parte de alterna únicamente el dispositivo va a compensar reactivos.
Por lo tanto, no debería haber un flujo de potencia activa entre la parte alterna y la parte continua del convertidor. Para los que están presentes acá, les pido disculpas por esto y esto. La verdad, no sé qué puedo hacer para mejorar lo que está pasando. Ponemos un poco el cable y así evitamos que siga haciendo cosas raras. Y el caso de nuestro curso de accionamientos es este tipo de equipamiento, donde acá podemos ver algunos elementos de electrónica de potencia. Ahí, cierto, tenemos dispositivos que vamos a ver también más adelante. Estoy tratando aquí de poner la ramita, el IGBT, recuerden ese nombre por ahora. Y por acá, cierto, tenemos otros que seguramente ya son conocidos por ustedes, que son los diodos. ¿Ya? Arreglos, cierto, de diodos, IGBT y acumuladores en el lado de continua. El condensador me permite hacer una conversión de alterna. Acá tengo la red eléctrica, ¿cierto? Tenemos generación, transmisión y distribución en alterna. Y por acá vuelvo a tener alterna en el lado de la máquina, ¿cierto? Que en este caso es un motor que trabaja en media tensión, en este caso 4.1 kilovolts. ¿Y qué es lo que hace el equipo? Pues básicamente convierte de alterna a continua y después de continua nuevamente alterna a través de un proceso de rectificación, que es lo que vamos a ver en la primera etapa, y de inversión, que es lo que vamos a ver en la segunda etapa de este curso, ya que me permite justamente, cierto, tomar esta señal, convertirla en una señal plana, y después esta de acá, esperamos poder convertirla en una señal sinusoidal. Ahí les comenté, cierto, que obtener la señal sinusoidal no es posible directamente del convertidor. Esto de acá es el convertidor, sino que es necesario otros elementos que son los que están aquí, que son los filtros. Me disculpa también con la calidad de las líneas, porque... Profe, dígame. ¿la salida es onda pura o no? La salida es onda pura dependiendo de los filtros. Esto lo conversamos en la clase pasada con usted, ¿o no? Lo conversé con otro compañero. Porque justamente el tema de sinusoidal puro es un concepto sumamente apetecido, pero que no es posible lograr si uno no tiene filtros. ¿Ya? ¿Y cuáles son los filtros? Inductores y condensadores. El problema es que si usted coloca filtros, usted coloca una carga, coloca los filtros que finalmente son otra carga, y coloca una fuente de tensión, como en este caso el inversor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener un divisor de tensión en el filtro y otro hacia la carga. Es decir, solamente parte del voltaje va a caer en la carga. Va a tener una pérdida de voltaje, por lo tanto, ¿cierto?, por operar por el filtro. ¿Qué es lo que va a ganar? Va a ganar una mejor calidad de forma de onda. Definimos una mejor calidad de forma de onda, que lo vamos a ver más adelante, como una forma de onda que está menos distorsionada, es decir, que se parece más a una sinusoidal pura. Conversamos también de que finalmente un convertidor estático... Una consulta, profe, ¿el inversor por qué es una fuente? El inversor no es directamente una fuente, sino que este elemento que está aquí, este acumulador que está acá, usted lo puede modelar, el inversor y el acumulador, como una fuente de continuo. Y después usted coloca el inversor en la parte de acá, ¿ya? Y si usted después toma el inversor, lo voy a hacer solamente así sin filtro, toma el inversor, voy a hacer con IGBT aquí, disculpen el dibujo, con IGBT, si usted toma todo esto de aquí para allá, se comporta como una fuente de tensión. Ah, es todo el conjunto. Es todo el conjunto. El inversor más la fuente de continuo. Ajá. Porque el inversor finalmente es un arreglo de semiconductores. Y vamos a ver hoy día, justamente en la clase de hoy día, que los semiconductores de potencia se comportan como switches. Es decir, permiten o no permiten el flujo de potencia eléctrica. ¿Ya? Pero por supuesto, esa potencia eléctrica tiene que venir de algún lado. El semiconductor propiamente tal no la va a tener. ¿Y de dónde viene en este caso? Aquí, en este modelo, viene de esta fuente de continuo. Pero si usted ve esta fuente de continuo, realmente es un condensador. El condensador, ¿cierto? Usted lo puede cargar, pero si lo dejo solito, se me va a descargar y va a llegar a un voltaje cero y no voy a tener más esa fuente de continuo. Por lo tanto, aquí, ¿quién se encarga de cargar el condensador? Este puente rectificador. Pero este puente rectificador sigue siendo semiconductores, por lo tanto, para rectificar tengo que tener potencia, ¿cierto?, potencia eléctrica con una señal de voltaje externo. ¿Y de dónde viene ya ahora ese voltaje externo? Directamente de la red eléctrica. Entonces, si se dan cuenta, es el conjunto de elementos conectados en serie el que me permite decir, ¿sabéis que ya no quiero pensar en que tengo una red, un rectificador, un condensador? Simplemente, ¿cierto?, me voy a hacer el leso, porque tengo muchas cosas que pensar para poder solucionar el problema, y simplemente voy a ver esto como una fuente de tensión controlada. O peor aún, me voy a hacer el leso con todo esto, ¿cierto?, y esto va a ser una fuente de tensión alterna controlada. Ojo con esto,
porque estoy usando la palabra controlada. Cuando digo la palabra controlada, y por favor tengan claro esto, debería al menos apretarse en la guata. ¿Por qué? Porque implica más inversión, ¿cierto?, en el sistema de sensores, en el sistema de control, y al menos a mí, hoy en día, ¿cierto?, donde ya me vieron más o menos la cara, ¿cierto?, estoy medio reventado, me gustaría no tener que tomar decisiones. El controlar implica la toma de decisiones, ¿ya? Implica, por lo tanto, un mayor esfuerzo, con todo lo que es. Entonces, cuando usted dice algo, voltaje controlado, perfecto, puedo hacer lo que quiera con él, pero voy a tener que tomar decisiones. ¿Decisiones en función de qué? En función de lo que necesita mi motor. Mi motor necesita un voltaje de cierta amplitud y otra frecuencia, algo voy a tener que hacer con el convertidor, a través del sistema de control. Necesita no el voltaje ni la frecuencia, ¿cierto?, sino que estoy pensando en el lado mecánico, torque y velocidad, como por ejemplo cuando meto el acelerador en el auto, también tengo que tomar decisiones, ¿ya? Por lo tanto, estos dispositivos que están acá, y los vamos a ver, ¿cierto?, requieren, para los casos controlados, acciones de control, y en el caso de los diodos que están acá, no requieren absolutamente nada. Eso yo los conecto y funciona. Pero después no puedo decir absolutamente nada. Entonces, creo que vamos a ver en rectificación, principalmente, y voy a enfocar así el curso, ya siempre vamos a tener que ver dispositivos semiconductores, ¿ya? Hay dos formas de enfocar los cursos de electrónica de potencia, y probablemente si ustedes toman un libro de electrónica de potencia lo van a encontrar así. Primero se van a encontrar con uno o varios capítulos únicamente de semiconductores, se los voy a mencionar ahora nomás porque los vamos a ver más adelante: diodos, IGBT, pidistores, IGCT, MOSFET, etc. Hay un montón de valores y sabores distintos de semiconductores, ¿ya? Pero para el enfoque de este curso, dado que está enfocado principalmente después al accionamiento, vamos a ver primero el semiconductor, y después el semiconductor más simple posible, y después vamos a ver la aplicación, en este caso en rectificación. Y después vamos a decir, esto me limita, vamos a mirar otro semiconductor y vamos a mirar su aplicación, ¿ya? Eso, desde mi punto de vista, va a evitar que ustedes se mareen con tantos nombres y tantas siglas de semiconductores, y también les va a permitir entender y poder enfocar esto a lo que ustedes realmente necesitan como eléctricos, ¿ya? Los electrónicos que necesitamos conocer el semiconductor porque nosotros construimos el equipo. Los eléctricos que lo que necesitan entender el equipo porque ustedes lo van a utilizar, pero sin olvidar que hay un semiconductor de abajo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, si el vendedor después le dice, que tiene MOSFET o IGBT o diodo, inmediatamente ustedes lo pueden relacionar, va a pasar esto y esto y esto, sin tener que preguntarle al vendedor. E incluso, ¿cierto?, si el vendedor se lo intenta ahí volver medio loco, ¿cierto?, con las especificaciones técnicas, ustedes pueden volver y con la expertise que van a tener de este curso, determinar, ¿cierto?, si es así o no. Entonces, siempre primero vamos a ver dispositivos semiconductores en la aplicación. En este caso vamos a ver hoy día el diodo, vamos a ver aspectos constructivos también de los rectificadores, es decir, vamos a ver de cómo los montamos, y a continuación vamos a ver rectificadores monofásicos de media onda y onda completa, rectificadores trifásicos de media onda y onda completa, clasificación de rectificadores y finalmente un caso de estudio para cargadores eléctricos. Esto es un poco la historia de los semiconductores, ¿ya? Les dejo eso para que lo lean ustedes cuando estudien. Esta parte, insisto, no es tan importante para el eléctrico, pero sí es importante conocer un poco la historia, ¿ya? Porque finalmente, si miramos desde el punto de vista de historia, el desarrollo de esto, nos damos cuenta que en total no tenemos un bagaje más allá de unos 100 años, ¿ya? Y 100 años en historia e ingeniería puede parecer mucho, en electrónica de un montón, pero son 100 años y por lo tanto podemos esperar de que en los próximos 20, 30 o 100 años esto evolucione mucho, mucho, mucho más allá. A diferencia de los procesadores, a diferencia de la electrónica aplicada a sistemas de procesamiento de datos, la electrónica de potencia le cuesta mucho, mucho más avanzar. ¿Y por qué le cuesta mucho, mucho más avanzar? Porque una vez de que se desarrolla el material, se tiene que validar en grandes potencias. ¿Por qué? Porque finalmente manipulamos potencia. A diferencia de un procesador que manipula ciertos pequeños niveles de voltaje y corriente, ¿ya? A pesar de que son semiconductores también, para poder generar la manipulación de datos. Entonces, ¿dónde parte nuestra historia? Nuestra historia parte principalmente aquí con los switches que están basados en rectificadores de mercurio, ¿ya? Esos rectificadores de mercurio son sistemas de rectificación de alterna continua, pero ahí no hay tecnología de semiconductor. ¿Por qué no? Porque son unas válvulas que tienen mercurio y ese mercurio permite la rectificación. No me voy a meter más allá porque no entiendo cómo funciona. Aparecen los triatrón, los triatron, los ignitrón, que son máquinas bonitas de ver, son como un pulpo con luces, cosas así, los gases se cambian de colores, etc., ¿ya?
muy difíciles de poder construir con bajo rating de voltaje y corriente. Rating de voltaje y corriente significa el rating de voltaje, cuánto voltaje es capaz de aguantar, por ahora lo vamos a definir así, y rating de corriente es cuánta corriente va a tener que aguantar. ¿Ya? Cuando veamos las curvas nos va a quedar un poco más claro. Y por ahí, recién por el 1950, aparecen por los primeros semiconductores que se pudieron utilizar para poder hacer algo más. Que es lo que aparece, los BJT, y también aparece el tiristor, que es el rectificador de silicio controlado. Estamos hablando del 1950, es decir, hace 74 años. Estas tecnologías escalaron muy rápido para aplicaciones industriales y ya 10 años después ya teníamos industrialmente el GTO y el TRIEC, el cual tiene mejores ratings de voltaje y de corriente para hacer rectificación. Cuéntame. De la carrera que estudié anteriormente, nunca entendí bien cómo funciona el triángulo. O sea, ya conectarlo, pero no... Lo vamos a ver también acá. Ah, Lo vamos a ver también aquí. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver, para no tener que marearme un poco explicando ahora el segundo método. Estos dispositivos, bueno, primero que nada el BJT es lo que comúnmente se conoce como transistores. Si ustedes vieron alguna vez el Chavo del 8, que es un programa viejo, ¿cierto? Uno de los chistes recurrentes era de que alguien se trabajaba una radio de transistores. ¿Y por qué era un chiste? Si es que lo vieron en algún momento, era porque la radio de transistores, a diferencia de la radio de tubo, ya eran muy, muy pequeñas. Es decir, el chiste era que eran tan pequeñas que alguien se las podía tragar. Los BJT propiamente tal fueron utilizados como semiconductores de potencia, pero eran muy, muy malos. ¿Ya? Tenían muchas pérdidas, aguantaban muy poco. Por lo tanto, tuvimos que pasar al SCR, al TRIEC y al GTO. En el GTO, por primera vez, tenemos dispositivos para electrónica de potencia que son capaces de encender y apagar. Lo vamos a ver también más adelante. ¿Ya? A diferencia del SCR, donde solamente lo puede encender. Después pasamos a dispositivos que también son transistores, como el MOSFET, ¿ya? Que permitían también poder cambiar los estados más rápidos. El IGBT, por ahí por 1983. Yo nací en el 82, tengo 42 años, entonces más o menos estoy haciendo con esta tecnología. ¿Ya? Y en este momento el IGBT es definitivamente el semiconductor de potencia, que es el rey o la reina, como lo quieran ustedes definir en la industria. ¿Ya? Prácticamente todos los valores de frecuencia tienen este tipo de dispositivos y en algunos casos utilizan MOSFET para bajas potencias. ¿El rating de voltaje del IGBT es grande igual? Sí, ya estamos hablando de rating de voltaje que alcanzan o que superan el kilovolt. ¿Ya? El GTO también supera el kilovolt, pero conmuta muy lento. Y vamos a ver que las conmutaciones, la velocidad de conmutación, definen dónde quedan las componentes armónicas y mientras más bajos queden, ya es peor por el tema de filo. Aparecen algunos dispositivos que desaparecieron después, el mercado no los tomó en cuenta, el MTO, el LTO, otros que empiezan a tomar también gran trascendencia en accionamientos de media tensión, como el IGBT, ¿ya? Y ahora, si nos ponemos más o menos al día, 2010 en adelante, aparecen otros semiconductores como son el carburo de silicio y el GAAS, ¿ya? El carburo de silicio principalmente tomando buena parte del protagonismo últimamente, porque a diferencia del IGBT, tiene rating de corriente y voltaje aceptable, pero tiene muy, muy bajas pérdidas por conmutación. Por lo tanto, se han vuelto sobre todo tendencia en sistemas de electromovilidad y en sistemas para energía renovable, de bajas potencias principalmente, porque no en mayores potencias el IGBT sigue siendo el dispositivo rey o reina, como lo quieran ver. Pero ¿de qué trata el tema de los semiconductores de potencia? Cuénteme. Disculpe, a lo mejor ya lo mencionaste, pero ¿qué es una pérdida por conmutación? Las vamos a ver a continuación, ya cuando veamos ahora justamente el comportamiento, pero resulta de que cuando tú tienes el switch, ¿ya? Y lo haces operar, primero que nada, ¿qué es lo que esperas del switch? Que tenga dos posibilidades, una de que esté abierto, ¿cierto? Y por lo tanto bloquee voltaje, es decir, no permita la circulación de corriente, y otra es que esté cerrado, es decir, su voltaje sea prácticamente cero y permita toda la corriente necesaria que tiene la carga. Yeah. Si tú piensas en un switch electromecánico, ¿ya? E ideal, tú cuando abres el dispositivo, el voltaje cae inmediatamente a cero o aumenta lo que tiene que ser y la corriente cae a cero. Y cuando lo cierras, el voltaje cae a cero y la corriente se dispara. En un dispositivo semiconductor, como hay un efecto de intercambio de voltadores, ese cambio de voltaje y el aumento de corriente no es instantáneo. No lo puede ser porque implica energía infinita. Entonces, en ese cruce de voltaje y de corriente, se produce una multiplicación de B por I
¿ya? Es decir, el voltaje y la corriente son distintos de cero instantáneamente y se produce una pérdida en el proceso de cambio. ¿Ya? Por lo tanto, tú cada vez que enciendes y apagas el semiconductor, vas a tener una pequeña pérdida. Mientras más rápido por segundo hagan los cambios, ¿cierto? Esa pequeña pérdida se multiplica y todas las pérdidas en el sistema eléctrico terminan siendo calor. ¿Ya? Al semiconductor, insisto en esto, métanselo en la cabeza, no le gusta el calor. Ustedes lo calientan y el semiconductor estira la pata. Temperaturas de operación en la juntura, que las vamos a definir inmediatamente qué es lo que es la juntura, están alrededor de 125 grados Celsius. Usted dirá, pero un montón. No, es bastante poco, porque esto es la juntura y después tengo que empezar a disipar contra el medio ambiente, que probablemente está a 25 grados Celsius, en una superficie de intercambio que probablemente es muy pequeña. Por lo tanto, es sumamente fácil calentarlo y destruirlo. Lo que recién le comentaba a su compañero, ¿qué es lo que esperamos de un switch ideal? ¿Cierto? Siempre pensamos en un switch ideal, disculpen por el proyector, como una latita, un contacto que se abre y se cierra. Si hacemos una curva una curva de corriente en el eje Y y de voltaje en el eje X, tenemos las siguientes condiciones. Cuando yo tengo conducción en ese switch, lo que espero es de que el voltaje sea igual a cero. Idealmente el voltaje que cae en este switch ya debe ser igual a cero. ¿Podrá ser distinto de cero? Sí, porque finalmente es un conductor, si el switch es un electromecánico, pero es muy, muy pequeño, ¿cierto? Y la corriente es lo que es. Por lo tanto, yo estoy operando, cuando estoy conduciendo, con estas corrientes que tienen valores aquí positivos, pero en este switch que estamos pensando que es ideal y que tiene también la posibilidad de conducir en forma inversa, es decir, corriente negativa, esta corriente también puede ser negativa. Es decir, cuando yo estoy conduciendo, la corriente puede ser el valor que yo quiera en forma ideal, ¿cierto? Y puede ser positiva o negativa. ¿Qué implica que sea positiva o negativa? Que circula en este sentido o en el sentido contrario. Básicamente el signo me está diciendo en qué sentido está conduciendo la corriente a través del conductor. Con respecto al voltaje, y en todo instante de tiempo, en la conducción, el voltaje es igual a cero. Por lo tanto, las pérdidas por conducción, ¿cuántos serán? Voltaje cero, por corriente, cualquier cosa, ¿cierto? Lo que me pide la carga, es simplemente una pérdida cero. Podemos decir entonces que la pérdida por conducción del switch ideal, ¿cuánto es? Siempre cero. Segundo caso, el bloqueo. ¿Qué significa el bloqueo? De que yo no permito que circule corriente. Dicho de otra forma, yo abro esta latita que está aquí, la corriente no va a circular, pero obviamente el switch va a tener que soportar el posible arco, ¿ya? Es decir, que no se vaya a producir un arco ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer por lo tanto el switch? Bloquear el voltaje. Y bloquear el voltaje significa de que yo trabajo en este voltaje positivo o negativo y siempre con corriente cero. ¿Qué significa eso entonces desde el punto de vista de pérdida por bloqueo? Voltaje cualquier cosa, positivo o negativo, corriente cero, significa que las pérdidas por bloqueo son siempre igual a cero. Eso es un switch ideal. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con un switch ideal? Sí. ¿Por qué es necesario definir un switch ideal? Porque lamentablemente, cuando uno tiene un semiconductor, no tiene esas características. Lo primero que tiene en un semiconductor es que existe una unión de dos materiales, ¿ya? Que se denominan ciertos materiales semiconductores, que tienen distinto dopaje, ¿ya? Y esos dopajes los podemos definir como portadores positivos o portadores negativos, que típicamente es un dopaje con electrones y dopajes con huecos, con hole, como usted lo quiera llamar, ¿ya? ¿Y qué es lo que produce el campo eléctrico? Lo que produce el campo eléctrico es la tendencia a que los electrones que están en parte del semiconductor, en parte de estos dos materiales que se unen, salten una barrera, un potencial de barrera, y lleguen al otro lado del semiconductor. Para yo poder hacer eso, hacer que los electrones salten de un lado a otro y se comience a circular la corriente eléctrica, yo tengo que imponer una fuerza, ¿cierto? Que finalmente es el voltaje. Y la corriente finalmente será función, ¿cierto?, después de lo que yo tenga de carga, menos, ¿cierto?, la caída de tensión en la juntura, que es conocida para los distintos materiales semiconductores. ¿Qué pasa si es que yo pongo el voltaje hacia el otro lado? Muevo los portadores hacia el extremo contrario y muevo los electrones hacia el lado contrario. Por lo tanto, no se produce la circulación de corriente eléctrica. Con todo esto que yo les he comentado, en un semiconductor, lamentablemente,
ojo con esto, lamentablemente, al tiro al mismo Diego, siempre la corriente va a circular en un solo sentido. No tiene posibilidades de circular en sentido contrario. Ojo con esto, existen switches semiconductores bidireccionales que son arreglos de switches de semiconductores donde tengo un semiconductor que circula en un sentido y otro en paralelo para la circulación en el otro sentido. Pero si yo solamente tengo uno, solamente tengo esta posibilidad. ¿Alguien me estaba hablando? Interrúmpame nomás los de la casa. Dígame, sí, lo escucho. ¿Se me escucha bien, cierto? Lo escucho bien. Sí. Sí. Esta posibilidad de que pueda explicar de nuevo el tema del campo eléctrico, es que no me quedó muy claro, profe. Lo voy a volver a revisar cuánto entra el diodo, no se preocupe. Ya, gracias. ¿Por qué se ríe? Chiste interno. Espero que no sea conmigo. No, Entonces, lo que quiero que les quede claro, y lo vamos a ver de nuevo con los campos, después cuando veamos directamente el diodo, es que un semiconductor solamente va a poder conducir corriente en un sentido. Ahora, es posible que un semiconductor, en cuanto al bloqueo, que es la línea que está aquí azul, ¿ya?, pueda bloquear tanto voltajes negativos como voltajes positivos, ¿ya? Estos bloqueos se llaman bloqueo directo y bloqueo inverso. Vamos a ver por qué también son nombres cuando veamos. El bloqueo cuando está abierto el diodo. Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Y para el lado, nuevamente, lo que quiero que entiendan aquí con respecto a un switch ideal es que definitivamente esto que está aquí no lo vamos a tener con semiconductores, ¿ya? Todavía, al 2024, no tenemos tecnología para que un solo semiconductor haga todo ese trabajo. Arreglos de semiconductores lo pueden hacer, pero uno solo no lo puede hacer. Respecto a la operación de un semiconductor, ya vamos a definir dos estados entonces. Vamos a definir el estado cuando circula la corriente como un estado de saturación. Este estado de saturación es cuando hemos logrado hacer que los portadores de un lado, ¿cierto?, salgan al otro lado, se sature el material y por lo tanto después los portadores empiecen a dar la vuelta por el circuito para retornar a la parte del semiconductor original, ¿ya? Por eso saturación. Y los otros dos estados son los estados de corte. En los estados de corte no hay circulación de corriente desde el punto de vista de la electrónica de potencia. Desde el punto de vista de la electrónica propiamente tal, de los semiconductores, existe lo que son las corrientes de fuga, ¿ya? Que seguramente si tuvieron cursos de electrónica y se lo explicaron la han visto. ¿Por qué en la electrónica de potencia no consideramos las corrientes de fuga? Porque las corrientes de fuga están del orden de los microamperes. Y en electrónica de potencia esperamos, ¿cierto?, trabajar con corrientes del ampere, de los cientos de amperes e incluso de los kiloamperes. Entonces, si yo estoy mirando corrientes de los 100 amperes y me estoy preocupando de una corriente de 100 microamperes, de la otra, mejor me olvido. ¿Para qué me voy a hacer por más problemas de los que tengo, ¿cierto? Trabajo simplemente y esa básicamente no existe. Dos estados entonces que va a tener el semiconductor: saturación y corte. Tuvieron cursos de electrónica donde les tienen que haber mostrado el transistor y que seguramente lo tuvieron sistemas electrónicos con John Correa, y John Correa les tiene que haber dicho: esta región que está aquí en un transistor se denomina región activa. Y usted lo que tiene que hacer es formar redes, ¿cierto?, para poder establecer un punto de operación. Les pido disculpas por el proyector. Para establecer un punto de operación y de ahí, con una pequeña corriente de base, amplificar la señal de salida, ¿ya? Eso se utiliza en la electrónica analógica, en la electrónica de procesamiento de señales, ya, sobre todo para instrumentación. En electrónica de potencia eso no nos sirve, porque produce mucha pérdida desde el punto de vista de potencia. Por lo tanto, y afortunadamente en la electrónica de potencia siempre vamos a trabajar en estos dos estados de semiconductor: saturación y corte, y no más. La región activa aquí no funciona para nada. Y aquí viene lo que es la conmutación. ¿Qué es lo que es la conmutación o cómo definimos la conmutación? El cambio del estado de saturación, ¿ya?, que es el estado on, al estado de corte, que es el estado off. Si nosotros miramos la conmutación, podríamos ver de que tenemos un voltaje aplicado en nuestro switch, que lo vamos a denominar voltaje AC, y tenemos una corriente también en nuestra switch que circula, ¿cierto?, en una sola dirección, no puede circular en sentido inverso, que lo denominamos corriente AC.
Entonces, cuando tenemos un estado de corte, que aquí está marcado en azul, o celeste, como se ve ahí, en el estado de corte vamos a tener un voltaje, que va a ser el voltaje que estemos bloqueando, que depende de la fuente. ¿Ya? Vamos a tener en este caso ese voltaje que está aquí, y nuestra corriente, como estamos en corte, necesariamente va a tener que ser cero. Instantáneamente sabemos de que vamos a tener una corriente de fuga, pero vamos a asumir de que esa corriente va a ser cero. Vamos a tener un estado de cambio, entonces, de corte, de off a saturación, que es el estado on. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? De que este voltaje que está aquí, que estamos bloqueando, instantáneamente, en forma ideal, va a caer a cero. ¿Y qué va a pasar con la corriente? Se va a establecer una corriente que, en función del voltaje de alimentación y de la carga, que va a aumentar instantáneamente. ¿Ya? Es entonces el estado de conmutación, y que se define como conmutación de apagado, de off a encendido, ¿ya? Off a on. Y después vamos a tener, por supuesto, una conmutación donde queremos cortar la corriente y queremos volver a bloquear el voltaje. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a pasar del estado on a off, es decir, una conmutación de on a off, ¿cierto? Probablemente tal, donde la corriente instantáneamente va a caer a cero y el voltaje va a ser lo que debamos bloquear. Esto en forma ideal. Si yo tomo un osciloscopio con cualquier semiconductor de potencia, me alejo lo suficiente, estas son las formas de onda que debería haber. ¿Ya? Y aquí viene lo que me preguntaba su compañero, ¿qué son las pérdidas por conmutación? Si se da cuenta, en este punto que está aquí, tengo que alejarme para tener el lapicito, en este punto que está aquí, esto de aquí cae en forma instantánea, y esto sube aquí, y esto sube acá en forma instantánea. Pero lo que realmente pasa es que si yo me acerco con el osciloscopio, lo que veo es de que en esta parte aquí el voltaje cae, estoy tratando de pintar de aquí, el voltaje cae, pensemos que de esa forma, ¿ya? Y la corriente comienza a subir de esta forma. Por lo tanto, tengo toda esta área de voltaje, tengo toda esta área de corriente que se multiplica una con la otra, y por lo tanto, cierto, voltaje por corriente es potencia, y multiplicado por el tiempo que está pasando es energía que se disipa como calor. Esas son las pérdidas de conmutación, y pasan tanto en el proceso de apagado a encendido como de encendido y apagado. ¿Ya? Después vamos a ver un poco mejor las formas de onda con eso, pero es importante considerarlo. ¿De Ahora, cuánto voltaje podríamos estar hablando ahí? perfectamente de, por ejemplo, el motor que vimos anteriormente, que era de 4,6 kV, de 4,1 kV, ese voltaje sería de 4,1. Y corriente probablemente unos 100 a 200 amperes. Entonces, es voltaje por corriente. Pero en muy pequeñito tiempo. ¿Ya? Eso es lo bueno, que es muy pequeñito tiempo. Pero sigue siendo potencia disipada. Y ahí cuando usted dice de que el voltaje cuando dice cuando usted cae, ¿cierto? Se bloquea, se supone que el diodo se abre. No. Polariza en forma inversa. Sí, claro, cuando bloqueo voltaje, y eso va a ver a continuación, el diodo se polariza en forma inversa, por lo tanto no circula corriente. No circula corriente. ¿Y por qué dice que sube la corriente si no circula corriente ahí? Porque en el proceso de conmutación, si usted se acerca, ve que efectivamente hay una transición de caída de voltaje y aumento de corriente. Y esas son las pérdidas. ¿En cuánto tiempo ocurre eso? Del orden de los nanos, y en el peor de los casos de los microsegundos. Entonces, todo ese periodo que está ahí, por eso yo le digo, usted toma los no hay gran magnitud la corriente que sube, sino que el nano... Claro, en muy poco tiempo, pero veo las dinámicas de corriente y voltaje y se genera potencia, energía disipada. En forma de pérdida ya. Profe, Cuénteme. ¿y no hay forma de aprovechar esas pérdidas? Lamentablemente no. Y la razón por la que no es porque la preocupación principal es el de enfriar el semiconductor. Entonces vamos a ver las técnicas constructivas de que básicamente el semiconductor es una pieza y el disipador es una pieza mucho más grande. Como usted está preocupado de disminuir lo más rápido la temperatura para poder aprovechar esas pérdidas, por termodinámica, ¿cierto? La mejor eficiencia que tiene es cuando usted tiene una temperatura, ¿cierto?, en el sumidero muy baja y una temperatura, ¿cierto?, en la fuente muy alta. En el sumidero usted va a tener temperatura ambiente. Piensa en el mejor de los casos 25 o 20 grados Celsius,
y en la fuente va a tener probablemente unos 50, 40 grados Celsius. Por lo tanto, el delta de temperatura para poder generar un trabajo termodinámico con eso es muy poco. ¿Ya? Por lo tanto, nadie piensa en invertir para recuperar esa energía disipada, como en evitar de que el semiconductor se me destruya, ¿cierto? ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los semiconductores? La primera clasificación por las características de control y accionamiento. Primero que nada, semiconductores no controlados, que son los diodos, que los vamos a ver al tiro, semiconductores semicontrolados, que son los tiristores, y los semiconductores controlados, que son los transistores, y ahí entran los IGBT. También los vamos a ver por clasificación de computación, y vamos a ver los semiconductores con computación natural, que son los diodos y los tiristores, y con semiconductores de computación forzada, que son los transistores. Esto ya lo había comentado, ¿cierto? Se los dejo ahí para que lo lean y lo tengan de apunte, pero básicamente los semiconductores de potencia es la misma tecnología, entre comillas, ¿cierto?, que los semiconductores que usamos para procesamiento de datos, de señales eléctricas para tener datos. ¿Cuál es la diferencia? Las características constructivas, principalmente. ¿Ya? Más material semiconductor, ¿cierto?, apoyado en una base que me permita disipar potencia, y sobre todo una estructura mucho más simple, es lo que se tiene como un semiconductor de potencia. En cambio, los semiconductores aplicados a procesadores son semiconductores más complejos, porque tenemos que integrar puertas lógicas, y además, ¿cierto?, como tenemos que aguantar, pues están diseñados para poca corriente y poco voltaje, no es tanto lo que tienen que disipar. Por lo tanto, puedo integrar una mayor cantidad de transistores para hacer la operación de un procesador en un chip más pequeño. En cambio, un chip mucho más grande o igual que el del procesador apenas me sirve para procesar un poco de potencia eléctrica. Por lo tanto, siempre están las características de disipación. Pero desde el punto de vista de tecnología, como material semiconductor, son lo mismo en ambos casos. ¿Puede mostrar la página anterior, por favor? La clasificación de semiconductores. Esa. La clasificación anterior. Esa, por favor. ¿Quiere que se lo agrande también? No, de hecho, la es muy grande. Hay que darle gusto. Gracias. Lo que pueden hacer, dado que sé que tienen un WhatsApp del curso, todos los cursos lo tienen, es que alguno de ustedes me mande un correo y esto se lo manda a la persona y después lo tiene WhatsApp. Mientras, ¿cierto?, no pueden ingresar a mí. Entonces aquí hay un ejemplo. Esto, por ejemplo, es lo que típicamente ustedes conocen como semiconductores para procesadores, etcétera, ¿cierto? La pastillita, conectores pequeños, buscando que todo sea lo más pequeño posible para poder integrar la mayor cantidad de cosas dentro del chip o de la placa. Y esto de acá es lo que típicamente pueden reconocer como un convertidor estático, en este caso es el IGBT, donde, si se dan cuenta, la parte de electrónica aquí apenas se ve, está como por acá, y todo el resto son conexiones para borneras eléctricas, y aquí muy grande, que es lo que ven disipadores, y acá abajo, ¿cierto?, hay principalmente aluminio para poder extraer el calor. El tema del manejo térmico de semiconductores de potencia es una piedra angular para que estos bichos funcionen, porque de nuevo se calientan, se derriten. Si ustedes recuerdan, los semiconductores son estructuras cristalinas. Al calentarse una estructura cristalina, ¿qué es lo que se hace? Se dilata y se quiebra, y al quebrarse, ¿qué es lo que hago? Pierdo el circuito eléctrico. Por lo tanto, pierdo mi dispositivo. Y eso sucede a muy poca temperatura. Piensen ustedes, por ejemplo, no hagan la prueba, pero seguramente les ha pasado, de una fuente o un vaso, por ejemplo, de vidrio, y le ponen agua caliente a 60, 70 grados Celsius, y el vaso se quiebra. Entonces, más o menos lo mismo es lo que pasa con el semiconductor a otra escala, por supuesto. Entonces, con esto ya más o menos van a tener claro cómo son los equipos de electrónica de potencia. Si se dan cuenta, los semiconductores van a estar escondidos por ahí. La próxima clase les voy a traer el semiconductor que les prometí, cuando ya hayamos visto alguno. El resto es electrónica de sensado, electrónica de control, que es electrónica pequeña, electrónica como la que está acá. Y si se dan cuenta, grandes ventiladores, que en este caso son grandes disipadores de forma de tomar aire por aquí, inyectarlo por acá y poder extraer la mayor cantidad de calor posible, lo más rápido posible, y mantener la temperatura al semiconductor. Profe, cuando habla de convertidor estático, ¿usted habla de VDF? Sí, pero cuando hablo el VDF, el variador de frecuencia, es solamente un tipo de aplicación de los convertidores estáticos. ¿Ya? ¿Cuáles serían otros, por ejemplo? El sistema fotovoltaico, el STATCO, sistemas de electromovilidad, etc., cargadores de batería, etc. Hay un montón. Ya, okay. El VDF es el más reconocido industrialmente porque principalmente es lo que más buscamos desde el punto de vista industrial hace años, desde la revolución industrial, es convertir un tipo de energía
en energía mecánica, ¿cierto? Principalmente movimiento, ¿ya? Lo hicimos, ¿cierto?, con la máquina a vapor, ahora lo hacemos con electricidad, lo hacemos de forma controlada a través de electrónica de potencia, pero ya tenemos también otras opciones y otros objetivos, ¿cierto?, como humanidad. Okay. ¿Ya? Entonces, esto mismo de tecnología ya está metida por todos lados. Profe, el alternador no entra en esa No categoría. le entendí, disculpe. El alternador no entra en esa categoría, ¿no? El alternador es una máquina eléctrica. Tiene bobinas, tiene imanes, tengo entendido, no conozco también el alternador. El del auto, ¿cierto? Sí, Sí, no es una máquina, es una máquina eléctrica y no es un convertidor por electricidad. ya. Ay. A menos que me equivoque, voy a tener que ir a mirar. La verdad, de antes se ve poco. Entonces, esto de acá es un diodo. Esto de aquí es un diodo. Dos partes, que para que la recuerden, si que no lo recuerdan, ánodo, ¿cierto?, y cátodo. Regla memotécnica de mis tiempos de cuando estaba en pregrado, para no perderme con esto. El lado que parece una K es el cátodo, ¿ya? Y el otro lado tiene que ser el ánodo. Traten de recordárselo de esa forma. Entonces, buscan la K, ¿dónde se parece una K? Parece que tiene una K medida, ese es el cátodo. Desde el punto de vista de materiales semiconductores, la parte del cátodo tiene un dopaje negativo, es decir, que tiene electrones, ¿cierto? Y la parte del ánodo, disculpen, tiene un dopaje positivo, lo cual significa que le faltan electrones o que tiene espacio para que los electrones puedan entrar. Recuerden, ¿cierto?, también de que las fuentes de tensión se definen positivo y negativo en función, ¿cierto?, de la corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica es distinta a la corriente física. ¿Cuál es la corriente física? La circulación de los electrones, ¿cierto? Y los electrones circulan desde donde hay más hacia donde hay menos. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, lo que esperaríamos es que estos electrones desde el punto de vista físico traten de saltar de aquí para acá, traten de saltar de aquí por acá. Cuando uno coloca dos materiales semiconductores, como los que están aquí, ¿ya?, unos que tienen espacios para que entren los electrones y otros que tienen electrones disponibles, lo primero que se hace es una difusión de portadores, ¿ya? Yo junto los dos materiales, se arma como una fiesta aquí en la frontera, ¿ya?, aquí en la frontera, pero la fiesta y las ganas de carrete no les da para llenar todos los espacios, por lo tanto la fiesta se mantiene aquí y para acá, ¿cierto?, esto se mantiene tal cual y esto para acá se mantiene tal cual. A menos que yo les meta un poco de energía a la fiesta, le pongo un poco más de Red Bull, le pongo un poco más de potencial eléctrico y en ese caso hago la fiesta completa, ¿ya? Y en la fiesta completa, recuerden que la corriente electrónica, ¿cierto?, va de este lado para este lado. Aquí existe un potencial, ¿ya? Aquí están todos los gallos bailando, ¿cierto?, y los electrones bailando con sus respectivos holes, pero el potencial hace que los que están aquí logren saltar para acá y empiecen a llenar estos huequitos que están aquí, literalmente porque se denominan holes, ¿ya? Y entonces, una vez de que estos electrones ya están dando vueltas por acá, ¿qué es lo que pasa? Son atraídos por este otro lado del potencial. Y ahí se termina de producir la corriente eléctrica. Ahí hay un efecto de saturación igual, ¿no? Claro, y ahí justamente hay un efecto de saturación en este caso, ¿ya? Porque aquí solamente tengo dos materiales semiconductores. Una vez de que se establece la corriente eléctrica, claro, ¿cuánta corriente va a circular? Va a depender de la cantidad de fiesta que haya metido aquí, que es la diferencia potencial. Esa es la fuerza electromotriz para que se mueva, para que se circule la corriente, y la potencial carga que pueda tener por acá, que si se dan cuenta aquí en este circuito simplemente no la hay. En forma ideal, este voltaje de conducción del diodo, ¿ya?, este voltaje de conducción o voltaje forward también como se denomina, ya debería ser cero, pero en forma real depende principalmente del material semiconductor. Para diodos de silicio podemos considerar de que es 0,7. ¿Qué pasa si que yo polarizo esto en sentido inverso? Si yo polarizo esto en sentido inverso, pongo aquí un potencial positivo y los electrones que son negativos, ¿cierto?, están aquí y los empiezo a tirar hacia este lado del semiconductor. Pongo aquí un potencial negativo y los holes, ¿cierto?, y los electrones los empiezo a tirar hacia este lado del semiconductor. Es decir, hago de que se alejen de la barrera y que por lo tanto no tengan ninguna gana de saltarla. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que ninguno va a saltar la barrera y no se va a producir una corriente eléctrica. A menos que yo le ponga tantas ganas a esta fiesta, o sea, levante tanto la fuente de tensión, que básicamente entremos en lo que se produce, se denomina una corriente de avalancha. Es decir, el semiconductor pierde sus características, ya esto se vuelve una locura total, y se comporta igual como si fuera un circuito cerrado, ¿ya? Las corrientes de avalancha no son deseadas, salvo en un caso específico de semiconductor y de diodo, que son los diodos Z.
en los cuales esta corriente de avalancha se produce en un voltaje específico, ¿ya? Y que depende del dopaje y el material del semiconductor, del diodo Zener, y que por lo tanto yo los puedo utilizar de buena forma como referencia. Pero es el único caso. Ojo con esto, el diodo Zener no nos sirve en electrónica de potencia, ¿ya? Por lo tanto, descartado. ¿Dónde nos sirven los diodos Zener? Nos sirven para aplicaciones electrónicas principalmente de regulación y de referencia, como ya se los he dicho. Entonces, con todo eso, tenemos dos casos. En función del voltaje que apliquemos desde el ánodo, ¿cierto?, al cátodo en un diodo. Polarización directa. La polarización directa, existe un potencial positivo con respecto al cátodo, es decir, tenemos el potencial positivo en el cátodo y existe una pequeña caída de tensión en el diodo, que depende del tipo de material y de la temperatura de la juntura. Nuevamente, la temperatura de la juntura nos referimos a la temperatura que alcanza este punto. Este punto de todo el semiconductor va a ser el que más se va a calentar. ¿Y por qué va a ser el que más se va a calentar? Porque va a estar expuesto a una corriente con una caída de potencial, que es el potencial de juntura, ¿ya? 0,7 volts por la corriente que sea. Por lo tanto, en ese punto específico, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener pérdidas, ¿cierto? Vamos a tener un proceso donde va a convertir la energía eléctrica en calor, y ese calor lo tenemos que extraer de la juntura. Ahora, vamos a ver después cómo son los semiconductores de potencia. La juntura, por supuesto, está dentro del semiconductor. El semiconductor siempre está protegido por un encapsulado, básicamente para que como humanos no le metamos los dedos. Por lo tanto, tenemos que pasar, ¿cierto?, el calor a través de esta resistencia térmica, que va a hacer de que, con respecto al medio ambiente, esta temperatura aumente aún más para poder, ¿cierto?, empujar el calor hacia allá. Polarización inversa, el potencial positivo con respecto al ánodo. Existe una pequeña corriente inversa, que es la llamada corriente de fuga, corriente de pérdida, ¿cierto?, que en el caso de electrónica de potencia simplemente no hacemos los logos. La polarización inversa en el diodo está, en polarización inversa el diodo está en corte, por lo tanto puede bloquear la tensión de excitación hasta el voltaje de ruptura. Es decir, si se dan cuenta, estas dos características del diodo, polarización directa y polarización inversa, nos permite tener tanto el corte que estábamos buscando con el semiconductor, como también la saturación que estábamos buscando con el semiconductor. O el bloqueo, ¿cierto?, que es el corte, o el caso de off, y el caso de on, ¿cierto?, en el caso de que tengamos polarización directa. ¿Cómo yo puedo controlar de que el diodo esté polarizado en forma directa o en forma inversa? La verdad es que no lo puedo hacer. Depende únicamente de las características de la fuente. Por lo tanto, si la fuente es continua, ¿qué es lo que va a pasar? De que el diodo siempre va a quedar polarizado directo o polarizado inverso, según yo ya he puesto la fuente de tensión. Pero ¿qué pasa con una señal alterna? La señal alterna, ¿cierto?, una señal alterna ideal, cuyo voltaje medio es idéntico a cero, va a tener un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Por lo tanto, en algún semiciclo, dependiendo de cómo esté posicionado el diodo va a quedar polarizado directo, y en otro semiciclo el diodo va a quedar polarizado inverso. Es decir, en un semiciclo va a conducir y en otro semiciclo no va a conducir, teniendo ya con eso, ¿cierto?, los principios de lo que es la rectificación. Volviendo a las curvas que habíamos visto anteriormente, recuerden por favor, y anótenlas siempre en una esquinita, esto es lo que nos gustaría tener. Si yo tengo el switch que está allá en la muralla, ¿cierto?, que me permite encender las luces, justamente ese switch, que es electromecánico, ¿cierto?, o me proporciona esto que está aquí. Pero el problema es que ese switch no me sirve para conmutar rápido, del orden de los microsegundos. Lo hago yo con el dedo, ¿cierto?, del orden de los milisegundos, y en 10 minutos ese switch está roto. En cambio, un semiconductor de potencia sí lo puede hacer. El problema es que a costa de que lo pueda hacer, no voy a tener la curva que yo quería. La curva que yo quería, ¿cierto?, tenía una ramificación para acá en voltaje y una ramificación para acá en corriente. Al contrario, este diodo solamente va a tener operación en esta zona, ¿ya? Es decir, solamente me va a permitir tener corrientes positivas, que son las que están acá, y solamente me va a permitir bloquear voltajes negativos en forma ideal. ¿Voltajes positivos los puede bloquear? No, una vez que yo he puesto el diodo. Por lo tanto, ¿cierto?, el voltaje positivo realmente es la conducción. Corrientes negativas, ¿las puede bloquear? No las va a poder bloquear. Ya, disculpen, no las va a poder conducir. Ya, una corriente negativa en el fondo es impulsada por un voltaje en sentido contrario y ese voltaje lo va a bloquear. Ahora, esto
esto sigue siendo una idealización. ¿Ya? Esto es lo que a mí me gustaría que fuera el diodo. Y la verdad es que el diodo es esto que está acá. ¿Qué cosas cambian entre lo que realmente tengo con el diodo, que es lo que está acá, disculpen, y lo que idealmente yo espero del diodo? Primero que nada, no existe tal cosa como que mi corriente, que circula a través del diodo, ¿cierto?, circule con un voltaje de conducción cero. Ya dijimos, en la juntura se va a producir una caída de tensión que es el voltaje forward o el voltaje de conducción. Por lo tanto, se va a establecer un voltaje forward, ya que en el mejor de los casos va a ser constante, pero que realmente es función de la corriente. Es decir, a mayor corriente, mayor voltaje forward voy a tener. Afortunadamente la curva, ¿cierto?, tiene bastante pendiente, por lo tanto, una vez que la corriente aumenta harto, es muy poco lo que aumenta el voltaje forward. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que tengo que pensar? Que voy a tener un valor de corriente multiplicado por el voltaje forward y eso se va a convertir en pérdidas. ¿Y esas pérdidas cómo se denominan? Pérdidas por conducción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son pérdidas que se realizan cuando el diodo está conduciendo. ¿Qué pasa en el momento de bloqueo? Si yo impongo un voltaje negativo, ¿qué es lo que va a hacer? La corriente va a caer a cero, o prácticamente cero. Desde el punto de vista de electrónica potencia, la corriente de fuga se desprecia. Y el diodo va a ser capaz de bloquear hasta que llega a un voltaje de ruptura. Y una vez que llega a este voltaje de ruptura, corriente de avalancha. Es decir, el diodo pierde sus características de bloqueo y empieza a conducir negativamente. Pero esa condición yo no la quiero. ¿Ya? Por lo tanto, siempre voy a asumir de que este voltaje de ruptura va a estar muy, muy lejos de mi punto de operación, y yo como ingeniero, en el momento en que selecciono el diodo, tengo que verificar que efectivamente su voltaje de ruptura sea mucho mayor que mi voltaje de operación. ¿Qué tan mayor? Si estoy operando, por ejemplo, con 220, voltaje de la red, por ejemplo, que en Chile, 220 en realidad, ¿cierto?, son 310, porque el pic son 220 por raíz de 2, 210 volts, 310 volts, 311 volts. Por lo tanto, lo esperable es que utilice diodos de 400, 600 o hasta 1 kV. ¿Ya? Cosa de asegurarme de que jamás, en condiciones normales de la red eléctrica, yo puedo llegar a ese voltaje de ruptura. ¿Por qué? Porque voy a esperar, ¿cierto?, de que ese voltaje de ruptura, o en realidad ese voltaje de ruptura no es parte de la operación que yo defino para mi diodo. Pero por ejemplo, si tengo un voltaje de 400 volts, la corriente de ruptura tiene que llegarme menos de esos 400, o sea... No, pues, si yo por ejemplo trabajo en 400 volts, peak, estamos hablando del peak, tengo que asegurarme que el voltaje de ruptura o el voltaje de bloqueo del diodo, que así se define en electrónica potencia, sea mucho mayor que eso. No me sirve un 420, por decir algún valor loco, ¿ya? Porque es probable que en una mala condición, en un usual, por ejemplo, pudiera yo llegar a esos 420 y llevar el diodo a ruptura. Bueno, ya. Yo tengo que asegurar que esté mucho más alto. Y lo mismo pasa con la corriente. Con respecto a la corriente, esto del rating de corriente, y claro, ¿qué es lo que va a pasar con la corriente? La corriente tiene relación con las pérdidas. ¿Ya? ¿Por qué el semiconductor no la va a poder aguantar? Principalmente porque va a generar tanto calor por conducción que finalmente el semiconductor no va a ser capaz de tolerarlo para las características de disipación con las cuales fue construido. Por lo tanto, ahí, en el momento en que lo defino para la corriente, si mi corriente son 100 amperes, ya me tengo que asegurar, ¿cierto?, de que mi semiconductor pueda aguantar eso o más, pero además tengo que asegurarme que tenga el sistema de disipación adecuado que me dice el fabricante que debo tener. ¿Ya? Ya, pero no hay corriente de ruptura. No, es que la corriente de ruptura se produce en el voltaje de ruptura. Y una vez que ya llegué a la corriente de ruptura es porque el dispositivo está en fallo, desde el punto de vista de electrónica de potencia. Ya, gracias. ¿Qué pasa con el apagado de un diodo? Y aquí es lo que se conocen como las corrientes de recuperación. Lo que les decía, no es instantáneo el corte de la corriente. Es decir, si yo estoy conduciendo corriente, la corriente no va a caer instantáneamente. Peor aún, recuerden que les contesto como si fuera una fiesta, ¿ya? Únicamente por hacer un cambio nomás en el curso de hoy día. Tenemos armada la fiesta, ¿cierto? Hay electrones que ya saltaron para acá, que están dando vueltas por acá, se estableció la corriente y de repente alguien dice, oye, se acabó la fiesta, ¿y qué tienen que hacer estos gallos que están aquí? Volverse para casa, ¿ya? Es decir, por efecto de difusión de los portadores, van a tener que retornar cada portador al material semiconductor que le corresponde. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la corriente caiga? Si esta es mi corriente de forward, es decir, mi corriente de conducción, voy a tener una corriente establecida
pero la corriente va a empezar a caer a cero, va a llegar a cero, y después, por difusión de los portadores, necesariamente voy a tener una corriente negativa, que no es función de la polarización, sino que es función de la redistribución de los portadores, que después se va a empezar a extinguir, entre comillas, lentamente. Esto que está aquí, esta corriente negativa, y el tiempo que dura, se llama la recuperación de un diodo. Y esto de aquí se llama corriente de recuperación. La corriente de recuperación es importante. ¿Por qué es importante? Porque en un diodo, para que la corriente vaya a cero, o es porque quité la carga y dejé el circuito abierto, o porque, ¿cierto?, lo que hice fue hacer que el voltaje que estaba polarizando directo, ahora está polarizando en inverso. Pero ojo, ese voltaje que está polarizando en inverso está cayendo en el diodo con esta corriente. Por lo tanto, en todo este sector voy a tener pérdidas. ¿Ya? Voy a tener pérdidas. Dos casos. Primero, la recuperación suave. La recuperación suave tiene esta característica en el tiempo. Ojo con esto. Ojo con esto. Aquí hay un tiempo de duración. ¿De cuánto ustedes estiman que sería pertinente que sea correcto esa corriente, ese tiempo de difusión? Les voy a dar órdenes. Segundos, milisegundos, microsegundos a nanosegundos, dependiendo del día. ¿Ya? Vamos a ver después las especificaciones como le dan. Obviamente, en este tiempo, este diodo, entre comillas, está conduciendo. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es de que el diodo se recupere lo más rápido posible. Recuperarse lo más rápido posible implica que este tiempo que está aquí se acorte lo más posible. Y para que se acorte, tengo que tener una curva de recuperación abrupta que generalmente tiene esta cola que está aquí. Varios tipos de diodos, les voy a mencionar algunos. Los diodos de propósito general, ya son diodos de recuperación inversa lenta, es decir, estamos en este caso de acá. Esos tiempos están del orden de los 25 microsegundos y son para aplicaciones principalmente de 1 kHz, ya, de computaciones de 1 kHz. Si ustedes piensan 1 kHz, significa que esto está encendiendo y apagando cada 1 microsegundo, por lo tanto 25 cada 1 milisegundo, por lo tanto 25 microsegundos es bastante poco, ¿cierto?, comparado con el milisegundo. ¿Para qué aplicaciones se utilizan? Para corrientes que van desde 1 ampere hasta los 5 kiloamperes. ¿Y en qué tensiones? En los 5 volts hasta los 5 kilovolts. Es decir, si usted se quiere ir a la segura, en una aplicación, use diodos de propósito general. ¿Ya? Segundo caso, para aplicaciones de electrónica de potencia de alta frecuencia. En alta frecuencia estamos hablando de computaciones que están en el orden de los 40, 50, incluso en algunos casos actuales hasta los 10 microsegundos. Por lo tanto, estas recuperaciones van a afectar fuertemente el desempeño de la aplicación. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Buscarme diodos que tengan esta respuesta, es decir, una respuesta de recuperación, ¿cierto?, mucho más rápida. Este tipo de dispositivos de recuperación rápida tienen tiempos de hasta microsegundos, hasta 5 microsegundos, típicamente de los 100 nanosegundos, y se utilizan principalmente con semiconductores de computación forzada. Por ejemplo, conversión de continua a continua, inversores, etc. El rango de corriente, déjame terminar esto, va de 1 ampere hasta 1 kiloampere, ¿ya? Es decir, por tener esta recuperación rápida, ahora ya no llego a los 5 kiloamperes, sino que llego hasta el kiloampere, y el voltaje va de los 50 hasta los 10 kilovolts. Es decir, pierdo rating de voltaje y de corriente a cambio de tener una recuperación más rápida. ¿Quién me habló? Yo. ¿A dónde podemos aplicar, por ejemplo, frecuencias de 1 kHz? ¿De 1 kHz? Sí, ¿en qué parte? ¿En la industria? Un variador de frecuencia normalmente debería estar más o menos por ese rango. De un motor, por ejemplo, de 400 volts. Independiente. Lo que pasa es que los semiconductores de potencia, disculpen, las aplicaciones para inversores, típicamente la modulación ya a frecuencias de 50, 60 Hz, para mover los armónicos a frecuencias altas, ya lo que hacen es aumentar las computaciones. ¿A cuánto? Más o menos 21, 27, 30 por unidad de la fundamental. Es decir, que si usted tiene 50 Hz, multiplica por 21, ahí ya está más o menos en el kilohertz, ¿cierto? Y ahí están las computaciones, o un poco más allá. Eso hace, lo vamos a ver en la parte de inversores, de que los armónicos relevantes no queden cercanos a la fundamental, sino que queden movidos bastante más allá. Y para eso se aumenta la frecuencia, para que los armónicos se desplacen. Justamente, principalmente para el desplazamiento de los armónicos y poder tener formas de onda, entre comillas, más limpias. Ah, ok. Gracias, José.
Los diodos Schottky, que no son para aplicaciones de potencia, pero sí pueden servir para algunas protecciones electrónicas, disminuyen la carga en la unión PN, por lo tanto su caída de tensión es más baja, de 0,2 a 0,4 volt, y tienen tiempos de recuperación del orden de 1 nanosegundo. Ahora, el problema de estos diodos es que aumenta su corriente de fuga y sus aplicaciones van de 1 a 400 amperes y su tensión se limita a 100 volts, es decir, para aplicaciones industriales prácticamente quedan fuera, pero para aplicaciones de fuentes conmutadas o de protección de electrónica quedan bastante y son mandatorias prácticamente, sobre todo por su caída de tensión tan baja. En cuanto a materiales semiconductores, el silicio sigue siendo el material rayo reina, después viene el germanio y el carbón ya están retiradas, y las nuevas tendencias son el nitrito de galio, ya el GaN, y el carburo de silicio o silicon carbide, ¿cierto? Que es el SiC. ¿Cuál es la que se busque con estos nuevos materiales? Principalmente disminuir el voltaje forward, es decir, que de los 0,7 volts sea menor la caída de tensión, ¿ya? Y también disminuir los tiempos de recuperación. Obviamente, en todos estos casos, el manejar la potencia disipada, que finalmente se convierte en calor, es una parte fundamental del desarrollo de la aplicación de electrónica de potencia, es decir, usted la simula, la estudia, etc. Pero en el momento en que la construye, si no está bien considerado el manejo térmico, esa aplicación es muy poco probable que opere durante mucho tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos principalmente a la selección del encapsulado y al montaje de los disipadores. ¿Han tenido alguna laboratorio de electrónica? Me imagino que sí. Y han tenido algún diodo en la mano, ¿cierto? O algún diodo electrónico en realidad. Esto es más o menos lo que es un diodo electrónico. Es un barrilito negro, ¿cierto? Que tiene una raya para marcar el cátodo y tiene dos alambres que son los terminales eléctricos. Todo está dentro de un epóxico, ya que está dentro de un plástico, digamos, un plástico ya. El semiconductor está colgando ahí adentro en algún lado y ahí está simplemente el diodo. Uno no espera sacarle mucha corriente a estos elementos. De hecho, típicamente tienen un rating de máximo 1 ampere, porque no están hechos para disipar contra algún material, contra algún disipador, sino que están hechos para disipar directamente contra las condiciones medioambientales, es decir, directamente traspasar todo el calor, ¿cierto?, al aire. Por lo tanto, 1 ampere es lo máximo que pueden dar. Profe, Cuénteme. si no estuviera esa línea, ¿cómo yo sé cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Tendría que ser medición. Pero si el fabricante no le pone la línea, mejor no le decide comprar al fabricante. Porque en el fondo el fabricante le tiene que decir a usted cómo conectarlo y cómo leerlo. Lo mismo pasa con los integrados, ¿cierto? Estos bichos de patitas, los DIP, siempre tienen una marca para saber cuál es el primer para el cual es el último. Y si usted no lo tiene, básicamente va a tener que probar a cuál corresponde con el riesgo, ¿cierto?, de dañar el dispositivo. Una forma en que lo puede hacer es poniendo un setup, haciendo un pequeño circuito, poniendo un pequeño voltaje, unos 10 volts, una resistencia para limitar la corriente a rangos tolerables, quizá unos 20 a 50 miliamperes, cosa de asegurarse no destruir el diodo, y colocar el diodo y si que la corriente está circulando, entonces ahí está polarizado directo, y si no, quedó polarizado en inverso. Inmediatamente ahí marcar para el ánodo y el cátodo para que no se le vuelva a perder. Esa sería la forma. Pero insisto, si el fabricante no se nos marca, mejor no le vuelva a ¿Y se comprar. podría como probar como continuidad con un tester? ¿Será mucho? También se puede probar continuidad con un tester, pero depende mucho del tester, porque el tester en el fondo lo que hay que hacer es aplicar un pequeño voltaje, Claro. y si no supera el voltaje umbral, no va a haber absolutamente nada. Claro. Otros encapsulados, los TO3, ya los TO3 me permiten manejar mayor potencia, en este caso me dice que puede manejar hasta 300 watts, y si ustedes han abierto una radio antigua con transistores de potencia, en la carcasa se han encontrado seguramente con unos elementos que son medio plateados, ya son metálicos y plateados, los cuales están hechos, ¿cierto?, con estos orificios. El semiconductor está metido acá adentro, de forma de que usted los monte contra la carcasa del equipo y básicamente la carcasa del equipo, sin un mayor disipador, le sirva de disipador. Obviamente no son capaces de manejar grandes potencias, lo máximo que puede manejar son 300 watts. Tenemos el TO39 también, que también es poca potencia la que puede manejar, y acá ya nos encontramos con algunos dispositivos que pueden ser encontrados en algunas aplicaciones industriales, que son específicamente el TO220, que tiene capacidad para 150 watts de disipación, y el TO247, que tiene capacidad para 250 watts. La gracia de estos dispositivos es de que el encapsulado
tiene en la espalda un disipador montado, ¿ya? Ese disipador, por supuesto, me permite operar con bajas corrientes, pero la idea es de que al ser metálico yo pueda generar una interfase a través, ¿cierto?, de pastas térmicas, disminuyendo con esto la resistencia térmica, ¿cierto?, de la interfase entre el dispositivo y el disipador, y con eso, ¿cierto?, puedo utilizar otro material adicional como disipador, ¿ya? Ah, por eso están atornillados a veces, de repente, como en la ley había un PlayStation y dentro tenía todo eso y estaba como atornillado como una barrita de Justamente, aluminio. en ¿Así algunos- era aluminio? Justamente, el aluminio típicamente, porque el aluminio permite una muy buena conducción del calor y es más barato que el cobre tiene mejor conducción del calor, ¿ya? Y justamente lo que usted dice es de que este orificio que está ahí permite apernarlo, dejando cierto sujeto mecánicamente al disipador, y ya con eso, cierto, además de mejorar la resistencia mecánica y no depender únicamente de las patitas soldadas, me permite tener una mayor superficie de intercambio de calor con el medio ambiente, ¿ya? En algunos casos simples, una barra, para casos, por ejemplo, de bajo potencia, típicamente si usted abre un OBS, ¿puede traer una OBS la próxima clase? Si abre un OBS puede ver las barras de aluminio, ¿ya? Y esas barras de aluminio no son muy grandes porque esa OBS no está pensada para manejar probablemente más de un kilovolt ampere, ¿ya? En general. Si quiere manejar más potencia, está obligado a aumentar la superficie de disipación. Claro. O, porque estos son los primeros encapsulados que estamos viendo, cambiar definitivamente el tipo de encapsulado. Ojo con esto, para aplicaciones de montaje en PCB, estos son los recomendados. Montaje en PCB, es decir, yo tengo una placa, como bien dice su compañero, una PlayStation, ese PlayStation tiene una placa y ahí, cierto, le adoso algún material disipador, pero lo que me interesa es que principalmente este dispositivo entre en el PCB para que todo, cierto, esté mejor encapsulado, para que el pack, cierto, sea de mejor presentación, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando ya me muevo a potencia? Cuando ya me muevo a potencias mayores, la presentación ya no me importa, porque lo que me importa es la aplicación industrial. Profe, ¿todos los que comienzan con T son transistores? No, esto tiene que ver con el encapsulado. ¿Se da cuenta que estos D, estos son T? El nombre del encapsulado. ¿Pero esos son diodos entonces, Iván? No, esto estamos viendo el encapsulado, ¿no? Ah, ¿Ya? ok. En el caso de que haya un diodo, por ejemplo, en el diodo depende del fabricante. Generalmente el fabricante le quita esta pata, ¿ya? Y le dice cuál es el ánodo del cátodo, o esta pata la deja no disponible, es decir, no la conecta a nada, y le permite a usted soldarla de forma que cuando usted la suelte en la placa, cierto, tenga resistencia mecánica, es decir, no se le esté moviendo el dispositivo. O sea, igual pueden haber diodos de esa forma. ¿Sí? Ah, ya, ok. Sí, ya. Es cosa de buscarlo nomás en el catálogo. Cuando ya aumentamos en potencia, esto que está aquí no nos sirve, ¿ya? Uno de los problemas que tiene esto es que la distancia entre pines que están aquí es demasiado corta. Por lo tanto, si yo trabajo en bajo voltaje, estamos hablando, ¿cierto?, hasta quizás 200, 400, 500 volts, no es problema. Pero si me acerco al kilovolt, esta pequeña distancia que está aquí, bien podría generar un arco eléctrico. Por lo tanto, esto ya no me sirve, ¿cierto? Tengo que pasarme a otro tipo de encapsulado. Y ese otro tipo de encapsulado son estos diodos que están aquí, que son para montaje con tuerca en barras, donde, si se dan cuenta, aumento la distancia entre ánodo y cátodo. Aquí Claro. tenemos los dos tipos de diodos, ¿cierto?, dependiendo de lo que quiera. Aumento la distancia entre ánodo y cátodo utilizando esta colita, por así decirlo, para hacer la conexión. ¿Cuál vendría siendo el cátodo? Depende del dispositivo, depende de los dispositivos. En algunos ok. casos este es el cátodo, ya, y en algunos otros casos este es el ánodo. Eso depende de lo que el fabricante me venda. Ya. Me vende los dos sabores, porque cuando tengo que armar esto, las dos opciones me sirven, ¿ya? Pero yo tengo que saber elegir. Si se dan cuenta, este de aquí, el de O4, tiene una colita corta, no es para tanta voltaje, y estos que están acá, el B8, por ejemplo, incluso que tiene el anito de cerámico, que no se alcanza a ver, tienen una cola más larga, justamente para poder conectar barras, ¿ya? Y al conectar esas barras, este de aquí lo aperno en la barra, es decir, lo atravieso en la barra, le coloco la tuerca y lo aprieto, ¿cierto?, para mejorar la conductividad, y este de acá, en la colita, lo paso ahí también en la otra barra. Entonces me permite con eso separar las barras, evitarme el arco eléctrico y a la vez, cierto, tener el montaje con el diodo. Esta opción es buena, pero todavía no me permite aumentar tanto la distancia, o no me permite aumentar también tanto el rating de voltaje. Estos discos me permiten aumentar aún más el rating de voltaje, y en estos discos, que son más o menos como, si lo piensan, como estas pilas planas de reloj,
tengo uno de los terminales, que puede ser el ánodo y el cátodo, en este caso aquí este de arriba es el cátodo, y este de acá abajo es el ánodo. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que esto que está aquí es material cerámico, el mismo tipo de material que se utilizan en los aisladores eléctricos cuando usted tiene sistemas de distribución. ¿Ya? Por lo tanto, esta distancia que está aquí ya me permite aislar una buena cantidad de kilovolts. La otra gracia que tiene es de que este disco, de esta forma, y a diferencia del caso anterior, este disco de esta forma me permite aumentar la superficie de contacto con los disipadores. Es decir, yo ahí en la barra puedo utilizar la disipador con una buena superficie de contacto y por lo tanto todo el calor que se genera en la juntura se ha transferido a la barra a través de estos conectores metálicos. Entonces tienen una doble función. ¿Y cuál es la aplicación de eso? ¿El V8 puede ser un variador? No lo he visto en variadores, sí lo he visto en cicloconversores y ahora justamente hace un par de meses fui a Valencia y había un HVDC y se utilizan de estos pero con tristores. HVDC, ¿qué es eso? Es un sistema de transmisión en continuo que conectaba Valencia, o en realidad la comunidad valenciana, con las islas que están al frente, no me acuerdo cuáles son, y podía transmitir hasta 210 megavolante. Megawatt, porque era en continuo. Cuéntame. ¿El criptón para qué? Lo vamos a ver a continuación, pero el criptón es otra forma de rectificación, que tiene la gracia que yo lo puedo accionar para que conduzca, pero después no lo puedo apagar. Lo vamos a ver cuando avancemos a los rectificadores controlados. Sí, esto. ¿Funciona con protección, no? No creo. Sí, podría funcionar como protección en algunos casos muy específicos. Industrialmente ahora, para variadores de frecuencias, este es el formato que se utiliza, ya este formato que está aquí, tiene estos terminales con pernos, de forma de que uno de estos ya, disculpen, son arreglos completos, es decir, no es solamente un diodo, sino que es una pierna, y vamos a ver el concepto de pierna más adelante, pero básicamente me permite conectar una fase y la barra de continua, tanto positivo como negativo. Y estas partes que están acá, estos orificios que están aquí, son agujeros reforzados que me permiten a través de pernería, ¿cierto?, conectarlos a disipadores como este que está acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, este disipador de aluminio, que está aquí con planchas para poder evitar y asegurar de que el flujo pase de un lado a otro, puede ser tanto de convección natural como de convección forzada si le coloco este ventilador que está acá. ¿Y dónde se monta este dispositivo? Este dispositivo se monta acá arriba. Estos disipadores tienen ya en su mecanizado estas líneas que están acá, estas muestras, no sé cómo es, estas ranuras, en las cuales se coloca la pernería de forma de poder apernar de buena forma el semiconductor, por supuesto la pasta térmica recomendada aquí para poder mejorar la transferencia de calor, y en la parte que está acá arriba, si el dispositivo es de convección natural simplemente se conecta, y si es, un tiristor o un semiconductor de conmutación forzada, aquí están sus entradas de control, ¿ya? Que lo vamos a ver también más adelante cuando veamos eso y lo vamos a volver a reforzar, de forma de que a través de estas señales eléctricas se decide si el dispositivo va a conducir o no va a conducir. Con respecto a rectificadores, y esto es únicamente una especie de spoiler, dos tipos de rectificadores de conmutación natural: el rectificador monofásico, que recibe una fase acá y tiene el lado de continuo acá, vamos a ahondar en las formas de onda y en esta estructura de la próxima clase, y el rectificador trifásico, donde si se dan cuenta la estructura es prácticamente similar, pero esta fase adicional tiene su propio diodo y diodo que está acá, este diodo y este diodo. Cuando se habla de pierna de potencia, se habla justamente de este arreglo, donde tenemos una conexión a la barra negativa, una conexión a la barra positiva, y tenemos un punto de conexión medio que es para la conexión de la fase. Entonces esa pierna que está ahí la puedo hacer con diodos, con tiristores, con GBT, etc. Y después el fabricante me la entrega en este formato, de forma de que yo no tengo que armar el circuito, sino que coloco simplemente la pierna, y si coloco dos piernas, creo que tengo un rectificador monofásico, y si conecto tres, tengo un rectificador trifásico. ¿Ya? Pero como todo esto es conocido, por supuesto, y estos rectificadores son conocidos, yo perfectamente puedo ir, no a Sodimac, pero puedo ir a la tienda y comprarme rectificadores monofásicos, que típicamente se encuentran en estos formatos, este de aquí, este que está acá. Siempre se van a dar cuenta que tiene cuatro patas. ¿Por qué?
porque 2 patas corresponden a la fase y las otras 2 patas corresponden a la salida del cortina, ¿ya? Entonces esto me evita tener que yo, como desarrollador o como fabricante, tener que armar el puente, lo compro hecho, y si se dan cuenta, este puente que está aquí, cada uno de estos puentes, tiene un orificio al medio, y el lado de acá está hecho para poder ser montado en un sistema de disipación, ¿ya? De forma de poder, por supuesto, disipar ahí las pérdidas por conducción y por conmutación. Obviamente, mayores ratings de voltaje y corriente van a requerir mayores características de disipación, así que tenemos estos dispositivos que están aquí, ¿cierto?, que son un poco más simples, hasta estos dispositivos que están acá, que si se dan cuenta, el mismo encapsulado, y acá integrado un disipador, ¿ya? De forma de que yo no tenga que preocuparme por integrarlo. Y en el caso de sistemas trifásicos, de rectificadores trifásicos, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que tiene 2 patas de continua y tiene 3 patas de alterna, por lo tanto aquí buscamos los que tienen 5 patas, ¿cierto? Y aquí tenemos uno trifásico, también con montaje de aluminio. Aquí tenemos un monofásico, este es monofásico, este de aquí también es trifásico, este también de aquí es trifásico, y este de aquí también es trifásico. Si se dan cuenta, este de aquí que es monofásico y este de aquí que es trifásico, tienen disipadores que son bastante más grandes que los que están acá, lo cual me sugiere y me da a entender, ¿cierto?, de que son capaces de manejar mayores potencias. Entonces, eso es más o menos el tema de características constructivas que tenemos con diodos y con semiconductores en general. Lo que se van a pillar siempre es de que los formatos no cambian mucho. Van a pillar formatos de este tipo para implementación en PCB, van a pillar formatos de este tipo para implementación ya en gabinetes, y ya para sistemas más grandes van a pillar sistemas en disco, que se llaman PUC, como el disco este de hockey, y también estos sistemas que son ya con todo el dispositivo, ¿cierto?, en un parking ya más estándar, que está hecho, por supuesto, para poder ser montado directamente en disipadores que se comercializan para ese fin. Entonces ya un fabricante, ustedes, por ejemplo, como Semicron que hace poco fue comprado por Danfoss, o Danfoss compró Semicron, ahí no tengo bien claro cómo fue el tema, pero ahora se presentan como Semicron Danfoss. Usted puede ir, definir su semiconductor, definir su disipador, definir aquí su ventilador, y ya puede avanzar, ¿cierto?, una solución. O en el caso que tengan que reparar, que lo que probablemente van a tener que hacer ustedes, ¿cierto?, en algún momento definir la reparación de un paredón de frecuencia, identificar, ¿cierto?, dónde están los semiconductores de potencia, que destacan con respecto a los otros semiconductores por el tamaño, por la forma que están montadas, etcétera, identificar si están funcionando o no están funcionando como debe ser, y rápidamente poder buscar un repuesto, ¿cierto?, que sea acorde con el encapsulado y con los ratings de voltaje y de corriente. Y el resto simplemente cambia. Por ejemplo, ¿cómo se conecta a Eso lo vamos a conversar un poco más adelante, no es parte del curso porque requiere un poco más de técnica de medición y poder revisarlo en el fondo, pero sí, mirando después los patrones de las formas de onda y sobre todo el espectro armónico, uno puede rápidamente definir si el convertidor está funcionando como debe o hay algún tipo de fallo. Y después de identificación de las fallas, antes de meterlo al laboratorio, usted puede ir ahí con un medidor de calidad de suministro, con un osciloscopio o con tester y identificar lo que está pasando en la entrada y salida del rectificador. No lo contacto con un tester, quizás sí por el lado de continuo, pero ahí al menos puede identificar si es que va a estar funcionando como tester. Quedamos hasta acá entonces. No sé si que la gente de la casa tiene consulta. ¿Ya terminó la clase? ¿Terminó o no? Sí. Sí, Sí, día 9:50. ¿Que le hagamos clase? no, que la escuché corta. Ah, qué bueno, pues sí. ¿Los de la casa preguntan? ¿No? Ya, perfecto. Voy a dejar entonces de grabar y de compartir. Nos vemos la próxima semana. Un bloque. Eso los de la casa. Adiós.